¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a Club de Soccer. Otra cita más con las eliminatorias sudamericanas. Hoy centrándonos en ese partido entre Colombia y Venezuela. Ha ganado Colombia contundentemente 3-0 con 2 goles de Muriel, con el gol de Zapata que abría también el marcador. Una Colombia que jugó muy bien y una Venezuela que jugó muy mal. En esa primera parte prácticamente nos sobró la segunda prácticamente, porque la primera se definió todo. Nos ha dejado una imagen muy dura también, luego hablaremos de eso, la lesión de Santiago Arias, que tiene para mucho tiempo, imagen terrorífica, de esas que no queremos ver nunca, y tiene una lesión grave, luego lo comentamos. Y bueno, al final Colombia hace lo que tiene que hacer un equipo, lo que está obligado a hacer un equipo que quiere ir de manera directa y que juega en casa, que es ganar. Así que objetivo cumplido por parte de Colombia. Ahora vemos a ver qué cuenta Juan Fernando Mora sobre los colombianos. También vamos a tener por la parte venezolana representación con Carlitos Suárez y con Daniel Chapela. Yo estoy por la parte portuguesa, por la península ibérica. Yo represento a los dos entrenadores. Así que bueno, venga, vamos a hablar ya del partido, que hay muchas ganas. Quédate ahí, que arrancamos Club de Soccer. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Carlitos Suárez, Daniel Chapela y Juan Fernando Mora, que le hemos fichado para este partido, Colombia-Venezuela. ¿Cómo estáis? Muy buenas. Muy bien. Gracias, Nachito, por la invitación. Primera vez, debut, ¿no? Debut. Gracias. En las eliminatorias. Y debut por la puerta grande, ¿no? Porque además sí. Colombia hoy dio un paso al frente el equipo de Carlos Queiroz con esa goleada frente a Venezuela 3-0. Bueno, un saludo a todos y un placer compartir con el maestro Mora. Maestro, gracias, Daniel, muy amable. Maestro de colegio, oiga, después le explico por qué. Yo ya lo decía al principio, yo vengo en representación de Peseiro y de Queiroz, yo no soy portugués, pero bueno, por geografía me toca más cerca, ¿no? Le decía a Chapela por la península. Le decía a Chapela de broma yo antes que quién se iba a imaginar hace, no sé, 2-3 años que este partido lo van a dirigir 2 portugueses, no 1, 2. Así que ahí está. Oye, vamos a arrancar por la vía tradicional. Además, Mora esto lo ha hecho en otros programas conmigo, en una etapa anterior, con titulares, ¿no? ¿Cómo titularéis el partido? Venga, arranca tú, Mora, que te veo ahí con ganas. Pues más o menos pensaría yo que Colombia saboreó el vino tinto, ¿no? Yo creo que sin embriagarse demasiado, el segundo tiempo creo que le sobró este partido. Colombia dejó muy claro su intención de ser mucho más que su rival desde la primera etapa, con las interrogantes, ¿no? De iniciar una fase de eliminatorias que fue igual para todos. Yo creo que más esta primera fecha, más que de los técnicos, ha sido de los jugadores, porque muchos de los técnicos que tenían en su imagen, en su mente un equipo, no lo pudieron tal vez consolidar por el tema de que se le cayeron por lesión, porque no pudieron tenerlos por tema de COVID y demás. Sin embargo, Colombia sale avante ante Venezuela de una buena manera. Carlitos. Yo voy con un duro comienzo, estoy en la acera del frente, esperaba un poco más de Venezuela. Evidentemente, confirmó Colombia lo que estaba en la previa, pero Venezuela no lo supo aprovechar, por eso hablo del duro comienzo, sobre una segunda mitad donde quizás con el resultado 3-0 y entregándole la pelota a Colombia hubiese podido mostrar un poco más Venezuela. Venezuela nunca entró al partido, las únicas ocasiones que tuvo en el partido fueron acciones individuales. Evidentemente no hay un plan de juego, no hay un trabajo por parte del técnico, ya lo sabemos, y eso quedó muy plasmado en la cancha. Es decir, ya sabemos la diferencia de plantillas, de calidad, de historia y de los jugadores, pero lo que se notó, creo que con más diferencia, fue el trabajo. El trabajo de Queiroz quedó reflejado en la cancha. A algunos todavía no le convence Queiroz. Yo creo que ha llegado con una nueva idea y sus jugadores lo interpretan de manera cabal en la cancha. Luego interpretamos a ver cómo habéis visto de Peseiro, porque el resultado es muy malo, pero bueno, alguna cosa se puede intuir de lo que él quiere conseguir con esta Venezuela. Dani, ¿el tuyo? Bueno, Venezuela quedó desdibujada, ¿no? Básicamente van por ahí los tiros del titular, una Venezuela gris. Creo que jugó un partido en el que compitió muy poco. Por decir, yo diría que el partido en los 45 minutos iniciales, que es cuando hubo partido, no lo disputó de igual a igual. Es decir, yo creo que se quedó a medio camino
entre lo que hacía antes y lo que el técnico nuevo pretende hacer ahora. Es decir, ni una cosa ni la otra. Fue un equipo indefinido, un equipo sin identidad, un equipo con bajos niveles individuales de la mayoría de sus hombres, incluido el arquero Fariñez, que suele ser de las notas altas del equipo. Me ha sorprendido mucho porque ha habido una concretamente que no ha entrado por muy poco, pero que se la come. Un disparo desde fuera del área, no recuerdo de quién, de Colombia, que da en el palo al final, ¿no? Sí, sí. No es muy habitual que Fariñez tenga esos errores. Hay un tema, Fariñez no es titular de su equipo en Francia. Correcto, no, claro. Llega sin ritmo. Lo mismo que le pasó a Martín Campaña, el golero de Uruguay, que fue titular ante Chile. Llegaba sin un solo partido a ser el guardameta del combinado Charrúa. Entonces, creo que le fue un poco mejor a Campaña y lamentablemente pues a Venezuela no le salió nada bien la presentación de hoy. Vamos a ver cómo salían los... Perdona, Dani, decías. No, que iba a añadir que de hecho incluso hubo una cierta displicencia en el segundo gol del propio Fariñez, en cómo va a cerrarle el ángulo al rematador, ¿no? Incluso el gesto que hace cuando va a buscar la pelota al fondo del arco, a mí me llamó la atención en un arquero como él, ¿no? Sí. Vamos a repasar cómo salían los dos equipos. No sé si un poco lo que esperabais, yo creo que más o menos sí, ¿no? Sobre todo las dudas se dan más en Venezuela. En Colombia, con Vargas en la portería, con esa línea de 4 con Arias por derecha, que le sustituyó después. Ahí, Nacho, ahí era donde estaban las dudas en Colombia. En Arias o sí, en la portería. Estefan Medina. No, en el lateral derecho. En el lateral derecho. Es que todos pensaban que Estefan Medina el titular. Bueno, por una situación que vamos a analizar más adelante, evidentemente, y una tragedia, porque es la lesión de Santiago Arias, terminó Estefan Medina jugando prácticamente todo el partido, pero esa era la duda. De resto lo tenía clarito Carlos Queiroz, o por lo menos la prensa era la alineación que manejaba, ¿no? Bueno, la duda también era en parte, ¿no? Mora, lo de Cuadrado, porque en la lista de convocados iba como defensa. Era un poco extraño porque lo normal es verle más adelantado, como lo hemos visto después. Ahí, bueno, termino la alineación rápido. Davison Sánchez con Jerry Mina en la defensa, con Mojica por izquierda, Lerma, Barrios y Cuadrado en el centro del campo, y arriba Zapata, Muriel y James Rodríguez. En Venezuela con Fariñez, con Hernández por derecha, Chancellor y Ángel en el centro de la defensa, con Rosales por izquierda, Tomás Rincón y Yangel Herrera, que por cierto, Yangel Herrera ha jugado con fuego todo el partido, yo creí que le iban a reservar un poquito más, pero al final no ha sido así. Sabarino por detrás de Córdoba, que estaba en punta, Murillo y Machís en los costados. Voy un poco más adelante, pero como lo he mencionado, no sé si esperabais a lo mejor que a jugadores como Yangel le hubieran sustituido un poquito antes, pensando en el partido de Paraguay. El primer cambio, si no recuerdo mal, es en el 67, el primer cambio de Venezuela. Sí, yo creo que Yangel fue de lo mejor que tuvo Venezuela, de lo poco rescatable que tuvo. O sea, cuando intentaba salir Venezuela, cuando empezó a conducir él y tomar el puesto de Rincón y Rincón retrasado, se vio un poquito mejor Venezuela. Creo que por eso lo deja Peseiro, pero yo lo digo porque tenía amarilla desde el principio, no sé si era el minuto 3 o 4. Yo no sé, Daniel, a mí me sorprendió, Daniel, y te lo pregunto, y al propio Carlos, a mí me sorprendió Rosales por izquierda. A mí honestamente me parece que más allá de cambiarle la cancha y de provocar que tuviera el perfil hacia adentro, que tuvo incluso una acción donde uno de sus remates golpeó en uno de los verticales, no sé si por ahí también brindó ventajas, porque si recuerda, uno de los goles se da por el costado del propio Rosales. El primero, Juanfer, fue precisamente por ese costado, jugada de Cuadrado. El partido de los dos laterales venezolanos fue muy pobre, porque Robert Hernández también dio ventajas en el segundo y en el tercero, pero lo de Rosales es verdad. Rosales ha jugado varias veces como lateral por la izquierda, lo hizo con César Farías, lo hizo con Rafael Dudamel también, pero no es su perfil natural, está claro. En teoría uno piensa que el entrenador, al evaluar, prefirió un lateral como Rosales, que le puede dar un poco más de recorrido, que otro como Felcher, que en realidad es un central que puede jugar como lateral y que no le aporta tanto en el juego como Rosales, ¿no? Venezuela tiene una deficiencia en los dos costados de su defensa desde hace bastante tiempo. No genera jugadores de importancia, laterales que de verdad hagan una diferencia, como lo hizo Rosales en el mejor momento de su carrera sobre la derecha, ¿no? Luego, no sé si coincidís, yo escuchaba las declaraciones de Tomás Rincón después del partido y decía que bueno, un poco el plan que tenía Venezuela
era jugar a la contra y que es precisamente como le ha hecho daño Colombia. Es decir, de hecho, ese gol de Cuadrado del que hablábamos, ¿no? Todo ha llegado así. Esa velocidad. Y fíjate que en Venezuela además había jugadores que estaban muy rodados, ¿no? Porque los jugadores venezolanos que están, por ejemplo, en el Granada, llevan jugando muchos más partidos, ¿no? Sí, tienen ritmo de competencia, tanto Machís, es decir, Soteldo alcanza a llegar, pero el señor Peseiro dice que no lo tiene en cuenta. Creo que pudo haber jugado Soteldo, más allá de otras... No, pero Juanfer, era imposible que jugara, llegó esta mañana. Es decir, sí es el jugador diferente. O sea, yo entiendo el reclamo que es la voz del pueblo, lo que tú dices. Es decir, mucha gente en redes sociales decía, el jugador más talentoso de Venezuela se queda fuera. Y yo estoy de acuerdo de Soteldo. Pero Soteldo salió el miércoles por la noche de Brasil y llegó hoy a las 9:30 de la mañana a Barranquilla. No estaba ni siquiera por el banco de suplentes. Allí le doy la derecha al técnico, ¿no? Pero es que si tú ves el funcionamiento del equipo de Venezuela, finalmente en la presentación parece que ninguno estuviera apto para jugar. No, pero es distinto. Es que honestamente lo que Venezuela brindó es bastante pobre y es un retroceso de acuerdo a lo que nos había brindado con Dudamel. Porque claro, este pobre señor creo que no cobra sueldo hace muchos meses en Venezuela y obviamente pues no ha tenido un plan de trabajo y como vuelvo y me reitero, esto ha sido más de los jugadores, y hablo de todas las selecciones, más de los jugadores que los propios entrenadores, porque han tenido que, y vuelvo a utilizar la frase, o por lo menos el recuerdo que tengo de mi abuela, de que ella remendaba medias rotas con un bombillo adentro. Entonces a estos técnicos les ha tocado remendar sus equipos con lo que puedan disponer. Oye, del tema de Colombia, ahora hablamos de lo de Arias. El nivel que ha mostrado hoy se debe un poco también a que enfrente está una Venezuela muy desdibujada, como decía Dani, o porque realmente tiene un nivel que es para tenerlo en cuenta y que podría considerarse que estar a la altura a lo mejor de Brasil, ¿no? de los mejores de la eliminatoria. Para mí las dos cosas. Claro. Por supuesto que Venezuela fue un rival débil, pero Colombia lo castigó como debía hacerlo, ¿no? A mí me gustó mucho Colombia, la verdad. Creo que supo leer con mucha precisión lo que el rival le estaba ofreciendo. Explotó muy bien el juego por los costados porque justamente allí había una debilidad y lo hizo con velocidad, lo hizo con profundidad, lo hizo con contundencia porque fue muy efectivo en el área. Allí marcó una diferencia de jerarquía muy grande. Me encantó el partido de Juan Guillermo Cuadrado, que bueno, es un jugador para mí de los de más categoría del fútbol sudamericano. Ya no hablo nada más de la selección colombiana, porque es un tipo que te puede jugar bien abierto en banda, que te puede hacer el recorrido completo del carril, que puede jugar como interior, que lo hizo hoy, pero es un interior muy especial, un interior que maneja muy bien los perfiles para jugar por dentro, pero que cuando lo hace por fuera tiene un 1 contra 1 que es en velocidad. Si Juan Guillermo Cuadrado te agarra con espacio, como pasó en la jugada del primer gol, es muy difícil ganarle en ese mano a mano, ¿no? Entonces, James está en un momento, digamos, de cierto renacimiento porque volvió a recuperar la confianza en el Everton, y en general un equipo muy serio, muy ordenado, con las ideas muy claras. Es decir, aquí se enfrentó a un señor adulto, con familia constituida, con hogar y casa y techo, contra uno que está viendo a ver cómo termina la adolescencia y que todavía está pensando en la fiesta. Muy buen ejemplo ese. Totalmente. Coincidís también, More y Carlitos, lo ponéis al nivel de los mejores, ¿no? Yo coincido, sí, plenamente con el análisis de Daniel, sobre todo porque viendo a Juan Guillermo Cuadrado, que ha sido el gran líder que ha tenido Carlos Queiroz. Es decir, cada técnico dentro de su selección tiene un gran líder, ¿no? Y muchos pensarían que podría ser el intérprete en la cancha James Rodríguez o quizás algún otro jugador, pero yo creo que lo de Juan Guillermo Cuadrado lo venimos viendo estos últimos 2 años. Como bien lo decían, de interior derecho es la posición que a mí más me ha gustado, y eso que no es el fuerte de Cuadrado. Hoy tuvo un partido soberbio. Es cierto que Luis Fernando Muriel hizo 2 goles, hizo lo que le dio la gana por la banda izquierda, pero para mí la figura fue Juan Guillermo Cuadrado, el que pone la pausa, el que pone la salida del equipo, y de resto un equipo muy junto. Yo insisto en el tema del trabajo, chicos, muy juntito a la hora de defender, muy juntito a la hora de atacar, muy compacto, muy serio lo de Colombia, y yo insisto, el trabajo de Carlos Queiroz tengo que ponerlo en lo más alto, porque hay dudas en Carlos Queiroz,
pero creo que hay trabajo también. Es que aquí hay un detalle, Nacho y compañeros, Daniel y Carlos, es que Queiroz estuvo en Portugal todos estos meses y llegó hace 4 días a Barranquilla. Entonces las unidades de entrenamiento de Colombia fueron 3, entonces simplemente Colombia ha presentado un trabajo en base al recuerdo, a lo que ya había trabajado con Queiroz, más o menos. Yo quisiera destacar que Vargas, primero me sorprende por ser titular, porque el que se esperaba como sustituto de Ospina era Montero. Pero Vargas responde y eso es interesante porque hasta para eso sirve esta eliminatoria. Los jugadores que se tenían inicialmente no se presentan, pero surgen opciones y a ver cómo les va esas opciones. Y hay muchas de esas opciones que han funcionado. Bueno, Vargas puede ser una de ellas. A mí, honestamente, me gustó muchísimo el trabajo de Wilmar Barrios. Wilmar Barrios hizo un trabajo muy aseado y sobre todo porque es un trabajo invisible pero efectivo. Lerma hizo exactamente lo mismo para hacer la segunda guitarra en el medio de recuperación de Colombia. Entonces sí, Cuadrado se lleva las luces con un detalle, es un jugador mucho más simple y mucho más efectivo, porque antes le agregaba mucho peligro a la jugada y la perdía muy fácil, y eso era lo que despertaba la ira de los aficionados, porque había jugadas innecesarias en las que Cuadrado incluso entregaba la pelota al rival y provocaba errores defensivos de Colombia. Bueno, Cuadrado está jugando mucho más simple. Obviamente lo que dice Daniel, el hecho de que psicológicamente se vea revitalizado James, eso ayuda a que el fútbol de Colombia pueda crecer, y pues adelante aparece el tema de Muriel, un Mojica que acaba de estrenarse con el Atalanta, lo de Duván Zapata que es muy bueno, sí, pero ojo, esto es en base al recuerdo. Y también quiero decir algo, muy bueno lo de Colombia, un 3-0, pero esto apenas comienza. Esto, como en el fútbol, como en la vida, Chile. No es como comienza, sino como termina. Exacto. Sí, es verdad. Ahora, en el caso de Venezuela, fíjate las diferencias, porque estamos hablando de que todos los técnicos, por el tema de la pandemia, tomaron a las selecciones con muy poco tiempo de preparación y pocos entrenamientos. Pero en este caso concreto, Colombia y Venezuela, podríamos hablar lo mismo de Argentina y Ecuador ayer, ¿no? Es decir, aquí había alguien que ya sabía cómo manejar bicicleta, que hacía meses que no la montaba, pero bueno, se la dieron y bum, 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 pedaleó y la bicicleta anda, ¿no? Y Venezuela, digamos que la estaba manejando con las rueditas, ¿no? Se las quitaron y perdió el equilibrio. Es decir, cuando digo que se queda a medio camino, es que Venezuela venía jugando una cosa con Dudamel, el entrenador no podía hacer mucho para cambiarlo. El primer contacto real con los futbolistas se produjo en un charter desde Madrid hasta Caracas, donde venía menos de la mitad del plantel. Es decir, es muy poco el trabajo que puede hacer un entrenador en pocos entrenamientos, sin el plantel completo. Es decir, ¿qué idea puede inculcar? Sí, sobre todo porque es nuevo, ¿no? Exacto. O sea, básicamente es a qué jugamos, ¿no? Quiero avanzar porque se tienen que ir tanto Morita como Carlos. Simplemente cerrar lo de Colombia con el tema de Arias. Esta es la imagen del partido. Bueno, la imagen es otra, pero no la pienso mostrar y creo que estaréis de acuerdo. Pero bueno, es lo que hemos conocido del primer diagnóstico, ¿no? Es una luxofractura del tobillo izquierdo y eso tiene unas cuentas más o menos de recuperación de 4 a 6 meses. Esperemos que sobre todo que vuelva bien, más que vuelva rápido, que vuelva bien, porque este tipo de lesiones a veces dejan bastante secuela, ¿no? Y luego quería preguntaros por lo que decíamos antes, aunque ya más o menos lo habéis comentado, ¿no? El tema de Peseiro. Antes de esto, ¿os acordáis en la previa? Hablábamos, no sabemos a qué quiere jugar Venezuela. Después de lo de hoy, ¿a qué creéis que quiere jugar? ¿Qué quiere hacer Peseiro con este equipo? Podemos poner el mismo título, ¿no? Vamos a seguir descifrando que quiere Peseiro. Claro, pero bueno, algo habréis sacado en conclusión hoy. Por ejemplo, Tomás Rincón nos daba esa pista que os decía yo después del partido. Queríamos jugar a la contra, queríamos hacer daño a la contra, que era una de las opciones. No se vio. A ver, esto que vimos hoy no es el fútbol de Peseiro, de partida. Ahora me preguntas, ¿cómo es el fútbol de Peseiro? ¿Cómo sabes cuál es el fútbol de Peseiro? Bueno, porque he visto jugar a sus equipos y porque lo he escuchado a él hablar del fútbol que le gusta, y esto no es. Es decir, claro, no es un entrenador que plantee partidos de repliegue y contragolpe, esa no es su idea. Es un era un plan de emergencia. Es un plan de emergencia punto, ¿no? En la que el entrenador dijo, claro, a ver, yo no voy a tocar lo de Dudamel, claro, ¿cómo jugaban antes? ¿Cómo es que le dan ustedes a la bicicleta? ¿No? Entonces, planteó un partido más dudameliano, si se me permite el término, que no de del fútbol que él siente.
el tema es que los jugadores también se quedaron a medio camino, porque no es Dudamel el que tenían delante. Entonces, a ver, no era la bicicleta. Perdón que utilice tanto la analogía, pero es mi manera de explicarlo, ¿no? Es decir, sé por que me lo comentaron algunos futbolistas que lo que les pidió fue básicamente vamos a sostener el bloque, vamos a intentar salir rápido por fuera, los dos extremos bien pegaditos a los laterales, pero el equipo no tuvo orden, el equipo estuvo siempre muy largo y Colombia encontró espacios entre líneas para jugar a comodidad, ¿no? Es que yo creo que, Nacho, aquí hay un tema. El animal de la Conmebol es distinto y sobre todo si lo sufren los técnicos sudamericanos, imagínate un técnico europeo que no tiene conocimiento de lo que es jugar en Barranquilla y luego irse a La Paz a jugar. El tema climatológico, el tema de la altura, el tema de todo. Y más hasta el ambiente, que hoy no había, pero que también influye. Es la idiosincrasia del jugador. Claro. Es también el tema de más adentro de la cultura del jugador, de meterse más en lo que son otros temas de la periferia que rodean a una selección, que una selección es la representación de un país. Obviamente vienes de hacer un proceso muy interesante con Dudamel y hay una ruptura total con un señor que para muchos es una incógnita, que además es europeo, que no tiene tal vez el bagaje de otros entrenadores. No, entre Peseiro y Queiroz yo creo que hay una diferencia notable. Notable. Entonces, así le pasó a Maldini con Paraguay, ¿no? Queiroz cuando empezó, no creas, Queiroz con todo y la hoja de vida que tenía en el proceso anterior no le fue nada fácil. Entonces es que esto toma un proceso, esto toma un tiempo y vivimos de la urgencia en el fútbol. Esto parece un hospital, que entramos por urgencias y entonces necesitamos salir ya, no, curados, no, eso toma tiempo y más para estos entrenadores europeos. Bueno, vamos a dejar aquí con mucho dolor porque yo creo que nos daba para estar hablando media hora más tranquilamente. Estos son los próximos partidos. Chile va a recibir a Colombia, muy necesitado después de lo que pasó ayer, y Colombia llega un poquito sobrado. Vamos a ver si le da también para ganar ese partido. Y luego, es que Reinaldo conoce mucho esa selección porque muchos jugadores como él, ¿no? Desde divisiones inferiores. Y luego Venezuela, que recibe en Mérida a Paraguay, ¿no? Aquí es un duelo de necesitados totalmente también, ¿no? Ahí va a salir el primero que vaya para abajo en la clasificación. A Venezuela... tiene todas las de perder Venezuela. No quiero ser negativo porque hay un trabajo de fondo del Toto Eduardo Berizzo con Paraguay que se vio frente a Perú. Si bien es cierto, no es la misma Paraguay de no sé, los últimos 20 años, pero tiene jugadores jóvenes interesantes y, insisto, tiene un trabajo detrás que no lo va a lograr el técnico Peseiro en 2 días. Ya ha montado en esa bicicleta. Imagínate, otra derrota por goleada para Venezuela son resultados sacatécnicos. Es un proceso que puede ver absolutamente cortado en la segunda fecha para Venezuela. Yo creo que sería muy injusto, sinceramente, lo digo, porque a este entrenador no se le puede pedir de momento mucho más. Lo que sí creo es que va a tener una posibilidad diferente, que es que pudo ver a los jugadores en la cancha, pudo evaluar sus rendimientos allí, observándolos, puede tener una medida más directa de qué le pueden dar unos y otros, y a partir de ahí empezar a moldear algo, yo no creo que radicalmente distinto, pero sí con algunos matices. Y añado una cosita, yo sé que es muy rápido, con el permiso de todos y pidiendo perdón, es muy populista hablar de Soteldo, y no lo digo por Juan Fernando, es muy populista hablar de Soteldo, pero así como él es el 10 del Santos, Rincón es el 5 del Torino, y Yángel es el 8 del Granada, y Machís es el extremo del Granada, es decir, esto es un asunto más de funcionamiento colectivo que de nombres, ¿no? Y Venezuela tiene mucho camino que andar para encontrar ese funcionamiento. El martes 13, que es cuando se juega, uy, qué fecha, martes 13, que mal suena. Es mi cumpleaños, así que... Chao, chicos, un placer como siempre. Chao, chicos. Abrazos. Gracias. Nachito, un saludo, Daniel, Carlos. Un placer. Haber compartido con ustedes. Bienvenido. Gracias.